¿Por qué deberíamos solicitar el ultrasonido o ecografía obstétrica a la mujer durante su embarazo? Dentro de la atención prenatal a una mujer embarazada, como se indica en la norma oficial mexicana 007, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, se indica solicitar un ultrasonido obstétrico al menos uno por cada trimestre. Dentro de las semanas 11 a la 13 para el primer trimestre, de la semana 18 a la 22 para el segundo trimestre y de la semana 29 a la 30 para el tercer trimestre. Esto es con la finalidad de identificar datos que nos puedan sugerir riesgos obstétricos como perinatales. Hoy en día se sabe que hijos de madres sin control pueden nacer con bajo peso y anormalidades en el desarrollo y aumentar la mortalidad fetal a diferencia de madres que recibieron un control prenatal. La ecografía tiene múltiples ventajas tanto para el clínico como para el bienestar del binomio madre e hijo. Gracias a la ecografía obstétrica podemos valorar diferentes características fetales, como por ejemplo la edad gestacional, número de fetos, la viabilidad fetal, ubicación de la placenta y el diagnóstico temprano de anormalidades fetales. Es por ello que la ecografía obstétrica abarca los puntos críticos de un embarazo saludable. Las indicaciones para este procedimiento hoy en día son claras, sin embargo hay controversia en si debería ser de rutina. El ultrasonido es una herramienta realmente eficaz, siempre y cuando sea realizado por personal capacitado, ya que proporcionará información de vital importancia. Es bastante seguro para el desarrollo fetal, ya que no emite radiaciones que afecten el desarrollo normal del producto. Se encuentra al alcance de la población por su fácil acceso y es relativamente económico. El campo del ultrasonido obstétrico se encuentra en constante movimiento. Es por ello que el médico general debe conocer su aplicación y ventajas que ofrecen para el control prenatal. ¿Cómo es que funciona un ultrasonido? Básicamente es como un sonar que utilizan los barcos o los murciélagos, pero con ciertas cualidades aplicadas para la obtención de información diagnóstica. Esto se lleva a cabo mediante ondas acústicas que, al ser emitidas por un dispositivo o sonda llamado emisor, producirá una serie de ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo elástico, el cual es un cristal piezoeléctrico, y estas serán propagadas por un medio, o sea, hacia los tejidos corporales, cuya frecuencia supera la del sonido audible por el oído humano entre 20.000 Hz a 20 Hz. Estas ondas, mientras se esparcen sobre una determinada dirección, chocarán con estructuras, por ejemplo hueso, líquidos u otros, y producirán ondas de respuesta o reflejo, lo cual se denominará eco. Este será captado por el emisor, que funge como receptor y transductor. Un sistema de procesamiento, por ejemplo una computadora, mide y muestra esas ondas de trazo en forma simultánea, emitiendo, por ejemplo un computador mide y muestra esas ondas de trazo en forma instantánea, permitiendo proyectarnos una imagen en tiempo real. Ecografía del primer trimestre. Empezó a ser utilizada hace más de 35 años con la intención de medir la longitud craneocaudal del feto y estimar la edad gestacional. Sus objetivos principales son confirmar la ubicación intrauterina del embarazo, confirmar la viabilidad fetal, determinar el número de fetos y corionicidad en caso de embarazos múltiples, determinar la edad gestacional, evaluación de marcadores de anormalidades cromosómicas, evaluación de la anatomía fetal para excluir anormalidades mayores, valoración Doppler de las arterias uterinas para determinar riesgo de preeclampsia, medición de la longitud cervical como potencial predictor de parto pretérmino, la confirmación del embarazo intrauterino. Dado que la forma común de la presentación de un embarazo ectópico es sangrado vaginal o dolor abdominal, la ecografía temprana solo debe ser realizada cuando se vea este escenario clínico o tras la identificación de otros factores de riesgo. Confirmar la viabilidad fetal.
El movimiento cardíaco es usualmente visible por imágenes transvaginales cuando la longitud del embrión ha alcanzado 5 milímetros. Verificar la vitalidad del producto. El latido cardíaco es visible al inicio de la sexta semana por vía transvaginal y a la séptima por vía abdominal. Al mismo tiempo, verificar parámetros normales de la frecuencia cardíaca, que por semana son los siguientes. Edad gestacional. Primero que todo tenemos la longitud cráneo-caudal, conocida también como longitud corona-rabadilla. Esta es una medición en línea recta que se toma desde el occipucio del bebé hasta el punto final de la columna vertebral, es decir, hasta la rabadilla. Es importante para la toma de esta línea, porque esta nos determina bastante la edad gestacional, que se realice en un feto en vista lateral, lo más simétrico, o sea, lo más en línea media que se pueda, viendo la translucencia diencefálica, viendo el hueso de la nariz. O sea, cuando vemos que está simétrico, podemos hacer una buena toma y que el feto no esté ni muy flexionado ni muy extendido la cabeza. ¿Cuándo ocurren estas situaciones? El feto, cuando estamos antes de la semana 11, está haciendo una hiperflexión fisiológica, es decir, está muy flexionado. En este caso no vamos a obtener un parámetro bueno. Lo que se suele hacer en ese caso es tomar la misma medición de la rabadilla y medir hasta el cuello, es decir, sería una longitud cuello-caudal. Se sigue llamando cráneo caudal, pero sería cuello-caudal, esa es la diferencia. ¿Cómo sabemos que un feto tiene un grado de flexión adecuada? Cuando tiene líquido amniótico entre barbilla y pecho. Cuando tenemos este espacio aquí ocupado por líquido amniótico, es que está muy bien tomado. Si es que no se ve la diferencia entre estas dos, es que está muy flexionado y que toca medir hasta el cuello. También tenemos el diámetro biparital, que esta y la longitud cráneo-caudal son los parámetros que se utilizan en las mediciones más comunes para fechar el embarazo. Importantísimo, no se les olvide. ¿Cómo obtenemos un diámetro biparital confiable? Pues tenemos que buscar un corte transversal del cráneo lo más simétrico posible y que podamos ver las siguientes estructuras a nivel de tálamo, o sea que tengamos esta estructura aquí, línea media, y se hace una medición desde la tabla externa de la parte más próxima al transductor a la tabla interna de la parte más lejana al transductor, dependiendo desde donde esté yo realizando el corte. Esto nos va a obtener un diámetro biparital más concreto. Otra medición que se realiza, que nos ayuda también bastante, es la circunferencia cefálica. Esta, en cambio, es una medición redonda que hace la ecografía, o sea, el aparato te hace el dibujo redondo, tú solo tienes que hacer que la medición, el corte del transductor esté bien realizado. Tiene que ser un corte a nivel donde se vean los plexos coroideos, la línea media y las paredes laterales de las astas anteriores de los ventrículos. Esto es importantísimo para detallar bien las estructuras anatómicas. Determinación del número de productos. Además de determinar el número de embriones, también es útil en la diferenciación de embarazos monocigóticos en cuanto a su corionicidad y la relación con los amnios, y posibilita la identificación de embarazos múltiples de alto riesgo, al permitir observar a tiempo patologías derivadas de la transfusión feto-fetal. Determinación de la corionicidad. Puede ser evaluada desde las 5 semanas de gestación. Se localizan y son detectados por ultrasonido en uno de los lados de la cavidad central dentro de una decidua apropiadamente gruesa. Los sacos aparecen como estructuras sonolucentes, redondeadas, flanqueadas por un doble anillo ecocéntrico, que viene a ser el corion. La amnionicidad puede ser evaluada correctamente a partir de la 8ª semana de gestación. Si cada saco coriónico contiene solo un saco vitelino y solo un embrión con actividad cardíaca, la amnionicidad equivale a la corionicidad. Dicoriónico, diamniótico, tricoriónico, triamniótico, etc. Finalmente tenemos el tamizaje de aneuploidías, como les había comentado. Este es otro uso que se le brinda al eco de primer trimestre y que consiste en ser uno de los parámetros, uno de los métodos diagnósticos para detectar de manera temprana enfermedades de los cromosomas, principalmente el síndrome de Down. Recordemos que hay otros tipos de exámenes, o sea, hay una cadena que se pueden iniciar solamente con hacer un buen screen. Entonces, primero que todo, tenemos que sacar el parámetro más importante de todos, que es la translucencia nucal. Translucencia nucal. ¿Qué es este parámetro? Es la medición de este bolsillo anecoide que se encuentra en la parte posterior de la nuca del feto, que en cuanto a su medición, si es que está bien tomada, nos ayuda a descartar la presencia o no de posibles enfermedades cromosómicas, principalmente, como había comentado, el síndrome de Down. Entonces,
Es importante no solamente medir este bolsillo y ya, sino medirlo bien. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo bien? Vamos a hacer primero una exploración general del feto, vamos a hacer un acercamiento en el cual en la pantalla solamente podamos ver cabeza y región torácica, ¿sí? O sea, aquí está bien tomado, y vamos a tomar una vista lateral perfectamente simétrica. ¿Cómo vamos a obtener esto? Tenemos que ir girando el transductor hasta obtener un corte que nos permita ver la translucencia diencefálica, el punto máximo de ecogenicidad del hueso de la nariz y también que se vea la parte anterior del paladar completamente rectangular. O sea, cuando vemos esto y se forma un ángulo de 90 grados, tenemos un buen corte. Cuando tenemos un buen corte, detenemos la pantalla y hacemos la medición de este parámetro. Este es un parámetro el de mayor peso. Existen bastantes. Existe la osificación de hueso de la nariz, la regurgitación tricuspidia, regurgitación ductal. Bueno, existen un montón de mediciones, pero la que más peso tiene es la translucencia nucal, que se ha utilizado desde su descubrimiento en Londres. Este parámetro no tiene como tal, o sea, inicialmente se le tenía como punto de corte los 3 milímetros. O sea, si tiene más de 3 milímetros, hay que investigar una cromosomopatía. Sin embargo, ahora se utilizan fórmulas que van más acorde a la edad gestacional, al grupo poblacional. Esto ya te lo determina el propio aparato de la ecografía. Si es que tú te enfrentas a un paciente, o bueno, a una paciente que el feto tiene una translucencia nucal aumentada, tienes que comenzar a hacer investigación más a fondo, tomar biopsia de vellosidades coriales, tienes que hacer amniocentesis, todo con afán de determinar a tiempo cualquier enfermedad que pueda tratarse de manera oportuna. Ecografía del segundo trimestre. Se realiza de la semana 18 a la 22, preferentemente a la 21. En esta es importante valorar la placenta, la inserción del cordón umbilical, el crecimiento fetal y la anatomía fetal. En la morfología tomaremos las medidas del diámetro biparietal, el perímetro cefálico que ya fueron explicadas anteriormente, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Cerca, cortamos la imagen ahí. Ahí tenemos el tálamo con la línea media, simétrico, tabla externa, tabla interna para DBP. Luego vamos a sacar el CC, desde anterior a posterior medimos y luego ajustamos la imagen para que se redondee y guardamos la imagen. Ahí ya tenemos las dos primeros. Vamos por abdomen. Entonces ahí ya tenemos cámara gástrica arriba, columna arriba a la derecha. Quiero que, o sea, si se entiende un poco la imagen. Estamos viendo un corte donde salga ductus venoso, ya casi, como tenemos ahí, separamos un poquito la imagen y ahí ya tenemos ahí. Entonces detenemos la imagen y de la misma manera vamos a hacer una toma para medir cuál es la circunferencia abdominal. Ya tenemos todos los parámetros, como dije, columna, costillas, cámara gástrica. Y finalmente la longitud de fémur. Vamos a acercar un poquito a la pierna izquierda. Quiero que vamos a buscar una imagen en la que se vea todo el diámetro del fémur. Ahí, listo, ahí nos detenemos, ahí ya tenemos de diáfisis a diáfisis la toma de la medición y ahí ya tenemos la biometría fetal completa. En cuanto a anatomía fetal, comenzamos con el cráneo. En este se encuentran 3 cortes, empezando con el corte transventricular. En este se miden los ventrículos laterales, esto se hace a nivel del cabo del septum pellucium y también se puede observar aquí la línea media. El siguiente corte es el transtalámico, en este se puede medir el tálamo y es importante porque aquí se toma el diámetro biparietal. El tercer corte sería el corte transcerebelar. Aquí se puede medir el cerebelo y se puede observar la cisterna magna, que es importante para descartar malformaciones obstructivas del líquido cefalorraquídeo. En cara es importante observar la nariz, labio superior, labio inferior, mentón, principalmente para descartar labio leporino. En un corte lateral se tiene que observar la osificación de la nariz para descartar enfermedades cromosómicas, además de la osificación de los huesos frontales, que el paladar se encuentre rectangular, que no haya micrognatia y que la translucencia diencefálica sea normal. En cuanto a los ojos, es importante observar que sean dos, que estén simétricas y que se encuentren ambas dentro de las órbitas.
En cuanto a corazón, se busca que la imagen sea al final de la diástole, ya que si se toman las sístoles se pueden tomar falsas estenosis y no se va a observar bien el tamaño de las 4 cavidades. En esto tenemos que buscar que se encuentre bien las aurículas, los ventrículos y el tabique. Además de que en los tractos de salida tenemos que buscar que se encuentren de buen diámetro, que sea normal, permeable. Esto siendo primero del lado izquierdo y luego del lado derecho, que también podemos observar cómo está permeable y tiene un buen diámetro. En cuanto a abdomen, vamos a comenzar checando la inserción del cordón umbilical fetal. Esto para descartar gastrosquisis, onfalocele o algunos otros problemas. En cuanto a vejiga, tenemos que observarla. Aquí se puede ver en el centro, atrás el trasero, miembro izquierdo, miembro derecho, y se tiene que comprobar que esté llena. En un corte más superior podemos ver ambos riñones. Aquí podemos ver el izquierdo, el riñón derecho, y aparte de eso se tiene que ver que los cálices estén permeables en ambos lados. En cuanto a columna vertebral, se tiene que descartar mielomeningocele o espina bífida. Además de que se tiene que ver una correcta osificación en los cuerpos vertebrales. En cuanto a las 4 extremidades, tenemos que buscar que se mantenga una buena relación anatómica entre los huesos y que se encuentren los movimientos fetales presentes. Ecografía del tercer trimestre. Se realiza a la semana 37 cuando hay bajo riesgo. Cuando hay alto riesgo o retraso de crecimiento, se hacen seriadamente a la 28, 32 y 37. En este valoraremos la estética fetal, la placenta y el líquido amniótico y el crecimiento fetal, además de una revaloración de la anatomía fetal para descartar cualquier patología evolutiva, y se realizan nuevamente las biometrías fetales.